la Semana de la Industria, la UIP pidió al gobierno más seguridad, luchar contra el contrabando y la corrupción. Además, abogaron por romper con la burocracia de las instituciones. El gobierno, por su parte, presentó a los industriales una ley que incentiva la creación de empleos. El teléfono cortado persiste entre pobladores del barrio Trinidad y la Municipalidad de Asunción. Nuevamente este sábado numerosos vecinos se manifestaron a metros del Parque Pavetti, que según sostienen sería vendido a un grupo empresarial para que allí se hagan proyectos inmobiliarios. A pesar de que la comuna haya aclarado que la intención no es acabar con el espacio verde, los trinidenses manejan la información de que sí. Los manifestantes cerraron de manera intermitente la avenida Santísima Trinidad, interfiriendo en el tránsito normal de vehículos. Otro reclamo es el perjuicio que se puede generar con edificios altos en la zona. Otro ataque se registró anoche en una colonia menonita en la zona de Tacuatí San Pedro, donde 3 personas mataron a una indígena identificada como Suni Benítez de 39 años, maniataron a toda una familia y saquearon el lugar. El nuevo ataque se produjo unas horas después de un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros del ala logística del EPP en Curuzú de Hierro, Concepción. El Departamento de Estado estadounidense ha intensificado su campaña de contrapropaganda en las redes sociales a través de un video con las matanzas del Estado Islámico para disuadir a aquellos que quieran unirse al grupo terrorista en su conquista. Las imágenes que recoge el video están extraídas de las grabaciones que el ISIS usa para reclutar militantes a través de las redes sociales, el mismo medio que ha escogido el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar el mensaje de los yihadistas.